muerte celular, ¿no? Ambos procesos son procesos que se complementan, en el sentido de que nosotros estamos siempre en un equilibrio entre vida y muerte. Entonces vamos a ver, tenemos por ejemplo un individuo. Este individuo, cualquiera de sus células se van a mantener en el espacio durante la vida de este individuo por la mitosis, ¿no? Bueno, la división celular, que comprende la mitosis. La mitosis es la división de la información genética. Y, bueno, la citocinesis, ¿no? Que es el citoplasma. Comprueba ahí si se ve el que se mueve aquí el... Sí, perfecto. Bien. Luego tenemos otro tipo de división celular, que es la que ocurre en las gónadas, que es la meiosis. La meiosis es también una mitosis, pero es una mitosis doble, es decir, vamos a tener la mitosis 1 y la mitosis 2. Entonces, gracias a esto, nosotros vamos regenerando las células somáticas y vamos produciendo células sexuales. Entonces, por ejemplo, en el caso de las células somáticas, cuando envejecen, van a envejecer de una manera programada, de una manera regulada. ¿Por qué? Porque si envejeciesen y se rompiese la membrana, se liberase lo que hay en el interior de la membrana, eso produciría una respuesta inflamatoria. Entonces, vamos a mantener a los seres adultos en un equilibrio entre división celular para hacer células nuevas, y las células, cuando están envejecidas, se van a morir por apoptosis. En el caso de la meiosis es algo un poquito más especial, porque nosotros estamos generando células destinadas a perpetuarse en el tiempo. ¿Por qué digo perpetuarse en el tiempo? Porque todo esto, este equilibrio de las células somáticas, son células que solamente van a estar vivas durante el periodo en el que nosotros existimos. O sea, nosotros somos cadáveres, ¿no? Bueno, aquí esto es un poco filosófico, pero me interesa que lo repasemos. Las células somáticas son células que sus cromosomas tienen unos telómeros, ¿no? Y esos telómeros, por ejemplo, imaginémonos que este cromosoma, vamos a dibujarlo así, en sus extremos tiene telómeros. Telo significa final, ¿no? Entonces, estos telómeros son necesarios para que cada vez que se replica este cromosoma va perdiendo un telómero en cada extremo. Cada vez que se replica este cromosoma va perdiendo un telómero en cada extremo, hasta que ya no le quedan telómeros. Cuando ya no le quedan telómeros, estas células ya no se dividen más. ¿Para qué creéis que son importantes los telómeros? ¿Para? Que no se divida mucho, perfecto. Para evitar que se divida mucho. ¿Y por qué es importante evitar que se dividan mucho estas células somáticas? Puede ser un cáncer, exactamente. Es un mecanismo que nosotros tenemos para evitar que las células somáticas se dividan más allá de lo que es nuestro periodo de vida. Sabéis que dependiendo de si tenemos más o menos telómeros, vamos a ser más o menos longevos, ¿no? Esto me gusta relacionarlo con una parte de la historia, ¿no? Por ejemplo, no sé si habéis visto el capítulo de Los Simpson sobre el golem, ¿no? La palabra robot, ¿de dónde viene? ¿Lo habéis visto, no? En Los Simpson aparece, bueno, me lo han contado, yo no lo vi, pero yo sé, no, es verdad, yo sé la historia original, porque además estuve en Praga, ¿no? En Praga había una comunidad de judíos muy grande, y cada vez que había problemas, los cristianos iban y le pegaban o mataban a los judíos. ¿Es de la mitología judía? Sí, es de la mitología judía. Entonces ellos para asustar a los cristianos decían, no, nosotros tenemos un ser de barro superpoderoso que nos protege, pero los judíos, cuando crean, el rabino, cuando crea el golem, le pone en la boca un papelito con la palabra robot. Entonces, si el rabino le quitaba el papelito de la boca, el monstruo se desmoronaba. Eso es un control que hace el rabino para evitar que el monstruo se descontrole, que es lo mismo que los telómeros. Los telómeros están ahí para evitar que estas células se descontrolen. Queremos que se dividan, pero solamente el tiempo necesario ¿para qué?
para pasar nuestras células de una generación a otra. ¿De acuerdo? Nosotros solamente, biológicamente, solo somos estas células de aquí. El resto es un robot que nos maneja, más o menos, para que podamos pasar nuestras células a la siguiente generación. ¿De acuerdo? Y ya, chao. O sea, si nosotros vivimos en una sociedad donde los más inteligentes pues, son los que dejan más descendencia, vamos a una sociedad inteligente. Si son los tecnocumbieros, pues seremos una sociedad de tecnocumbieros. Y chao, o sea, no pasa nada. No hay ningún problema. Claro. Bien, entonces, vamos a ver que en las células la mitosis es una forma de división celular donde las dos hijas resultantes van a tener exactamente, son copias exactas de la célula progenitora. Entonces esto es una célula cualquiera, una célula somática de mi cuerpo que es 2N. ¿Cuántos cromosomas tengo entonces? 23 pares, 46 cromosomas. Hay una fase antes de la mitosis, que es la fase S, ya la vamos a ver ahora, donde se duplican los cromosomas. Entonces, si yo tengo mis cromosomas así, ahora voy a tenerlos así, ¿no? Bien, esta fase, bueno, así, no voy a poner XXXX, no puede ser. Entonces, es una fase 4N. Y luego, con la mitosis, volvemos a tener células 2N y 2N. ¿Ok? ¿Qué es lo que ocurre en la meiosis? En la meiosis es exactamente lo mismo. O sea, tenemos una célula 2N, que es una célula madre, 2N, se va a formar una célula 4N, pero vamos a sufrir la primera mitosis y volvemos a tener 2N y luego una segunda mitosis, donde vamos a tener cuatro células N, que pueden ser 4 óvulos o 4 espermatozoides. Entonces, a diferencia de la mitosis, la meiosis es una máquina, como vamos a ver durante la clase, de generar variabilidad. Porque en la selección natural, en la evolución Fabián, sales tú hoy y no salga nadie más, porque si no, esto es un circo y tengo que grabar y no quiero que haya interrupciones. Entonces, es una máquina de variabilidad. ¿Y por qué en las poblaciones hemos escogido un método, ¿no?, de división celular de las células sexuales que generen variabilidad? Bueno, la razón está en que nosotros estamos siempre sobre presión, o lo hemos estado hasta ahora. Es decir, por ejemplo, lo podemos ver muy bien con el tema de las papas en los páramos andinos. Si vais a las fiestas que se hacen en los pueblos andinos, era costumbre que la gente llevara sus papas y las intercambiara con las papas del vecino. ¿Por qué? Porque sabían que eso era clave en la supervivencia. Entonces, lo que ocurría era que tú tenías o bien el gusano blanco, o bien las heladas, o bien tenías algún tipo de peste. Entonces siempre había alguna variedad que resistía mejor las heladas, otra resistía mejor el gusano. Y de esa manera, si te atacaba una de estas tres desgracias y tenías la producción diversificada, siempre te quedaban papas con las que alimentar a tu familia. Entonces, hoy en día vivimos una época extraña a nivel evolutivo, porque ahora, por ejemplo, todo el mundo, ¿qué papa se siembra? La papa chola, ¿no? ¿Por qué? Porque tú puedes tener esa papa y si te viene el gusano echas pesticidas, echas una serie de agroquímicos para que esa papa te garantice una producción mayor. Pero, como siempre, todo depende de la presión selectiva. Entonces, si nosotros fuéramos muy homogéneos, genéticamente podría venir un virus y tumbarnos a todos, tumbar toda la población. Y eso ocurre a veces en las islas, porque en las islas normalmente hay muy poca variabilidad genética, depende de la población que llegue, ¿no? Las islas les pasa eso. Pero nosotros tendemos a ser siempre muy mezclados gracias a esto, porque es una manera de resistir mejor a las pestes y a los virus, ¿de acuerdo? Bien, entonces, bien, toda esta proliferación luego va a estar siempre equilibrada con la muerte celular programada, como vamos a ver. Os recomiendo que leáis el CARP, por supuesto, y hoy vamos a tener varios vídeos que vais a visionar en casa. Acordaros siempre que visionéis los vídeos, ir parando para aseguraros de que entendéis los conceptos de los que allí se tratan. De hecho, los vídeos que vamos a poner, 2 de mitosis y meiosis,
la persona va a hacer mucho hincapié en la terminología. No me importa tanto la terminología porque esto no es una clase de genética, pero sí me interesa que cojáis la idea general, ¿no? La idea general es esta, que el cuerpo humano se diferencia entre células somáticas, que son un robot, y células sexuales, que son las únicas vivas. ¿De acuerdo? Atención a aquel tercio de los alumnos que quieren ser un callejón sin salida de la evolución. ¿De acuerdo? Y por lo tanto va a haber una serie de mecanismos por los cuales nosotros controlamos que esas células no se desmanden. Vamos a ver hoy que la mitosis tiene 3 checkpoints y esos checkpoints van a estar controlados. ¿Para qué? Para que estas células estén y sean células ordenadas y que no se salgan de su guión. Si yo tengo células ordenadas, eso quiere decir que puedo llegar a una edad longeva. ¿Cómo desordeno mis células? Aquí tengo unas células protodesordenadas. ¿Por qué? Porque tengo poca melanina, por lo tanto, mira, me han salido unas manchas aquí súper feas. Y en la pierna también, no lo voy a enseñar, pero tengo ahí dos lunares que me están creciendo. ¿Eso qué quiere decir? Que estas células, en la mitosis, cuando se dividen, ¿de acuerdo? Cuando se dividen, ¿os acordáis, no? El juego del teléfono estropeado, ¿no? El arzobispo de Constantinopla se llama Venancio. Si lo digo despacio y con tranquilidad, el arzobispo de Constantinopla se llama Venancio, la información se transmite más o menos bien. Pero si transmito la información con un chunda chunda, ¿no? De reggaetón, los errores van a ser mucho mayores. Eso es el ultravioleta. ¿De acuerdo? Cuando yo vengo y expongo mi ADN al ultravioleta andino, eso es como ruido a la hora de dividirse. Entonces puede haber errores, como vamos a ver hoy, y esos errores van a generar cáncer. ¿De acuerdo? Si yo tengo en una mitosis un error de ADN, ¿ese error lo va a llevar mi descendencia? No, nunca. Solamente errores en la meiosis. ¿De acuerdo? Por eso, cuando vayáis a hacer radiografías o lo que sea, mandil, cubrir esta parte con plomo. Dime, Aisha. Entonces, en el caso de que haya este tipo de error por la luz ultravioleta, ¿solamente pasa en la mitosis? En la mitosis. O sea, lo que me ocurre aquí solo me afecta a mí. Si por lo que sea yo he estado exponiendo mis gónadas a radiaciones, ahí ya eso lo lleva Flavia y Antón. ¿Entiendes? Por eso siempre hay que cuidarlo mucho. Bien, vamos allá. Entonces, ¿para qué es importante esto? Bueno, pues es importante para la regeneración del tejido, para el desarrollo y en este caso la meiosis para la reproducción, ¿de acuerdo? Seguimos. Bien, entonces, ¿esto que hay aquí qué es? Cromosoma, muy bien. Entonces, ese cromosoma, ¿dónde estará? ¿En qué parte del ciclo de la mitosis se va a encontrar? Los que habéis estado conmigo en las otras clases, por favor, callaros, porque si no rompéis toda la emoción, claro. Cuando se replica, muy bien. Entonces, cuando yo tengo, imaginemos una célula mía, cuando en una célula mía se encuentran los cromosomas así, ¿cuántos cromosomas tengo? 4N, por lo tanto, ¿cuántos cromosomas tengo? No, perdón, 22 pares. Porque no hay transexuales. Para ahí que le voy a tirar esto a la... A ver, vamos a ver, señores. 2N eran 46. Si tengo 4N, 92 cromosomas, ¿de acuerdo? Entonces, ¿esto, por ejemplo, procede de los dos progenitores o procede de un solo progenitor? De los dos, ¿no? Ah, ¿o sí o no? No sé. O sea, si yo tengo, por ejemplo, aquí un cromosoma de mi padre y otro cromosoma de mi madre, ¿no? Y esto es el par 1, por ejemplo. Cuando se duplican voy a tener esto. Entonces, esto procede de un mismo progenitor. Son las cromátidas hermanas, ¿de acuerdo? Analicemos, O sea, lo que me interesa no es tanto que aprendáis genética como que penséis. ¿Está eso claro? Bien, y entonces, acordaos, este centro, el centrómero, ¿de acuerdo? Entonces, lo que vamos a ver ahora en la mitosis es que, bueno, va a haber varios pasos, pero lo importante es que se va a crear una especie de entramado
de citoesqueleto, ¿no?, unido aquí a los centriolos. ¿Este citoesqueleto que será actina o será microtúbulos? Microtúbulos, por lo tanto, ¿os acordáis? Microtúbulos tienen la tubulina alfa, beta, va a haber más, menos. ¿Esto qué va a ser? ¿Alfa o beta? Alfa, de acuerdo, bien. Y aquí, entonces aquí vamos a tener lo mismo, ¿no? Más, menos. Entonces ahora, cuando se ponga este tétrada aquí, vamos a tener esto, fijaos. Voy a hacerlo así como más. Esto tenéis que hacerlo vosotros, ¿de acuerdo? O sea, las imágenes, si no las analizamos, no nos dicen nada. Analizamos, ¿de acuerdo? ¿Os acordáis lo que hicimos el primer día de clase con la taza? Cojo la taza, la miro, ¿no?, de un lado, de otro. Y eso es lo que diferencia a una persona educada de una persona que no es educada. El análisis, la capacidad de análisis. Y lo que vais a vosotros a diferenciar luego a los estafadores de los que no. ¿No? ¿De acuerdo? ¿Y yo por qué me sirve este conocimiento? Porque ahora ya sé por dónde puedo atacar a aquellos que no utilizan la lógica. ¿De acuerdo? Yo sé que a vosotros cuando ya salgáis de aquí no podré engañaros, pero habrá gente que sí. Utilizaré ese conocimiento para cuando me jubile, ya veremos. Entonces, esta parte del centrómero se va a unir a una proteína motora y esta a otra. Y como la proteína motora va de más a menos, la proteína motora va a empezar a tirar para allá y esta a tirar para allá. Y lo que vamos a tener es luego lo que visteis en las prácticas. Uy, perdón que me he dibujado esto. Lo que visteis en las prácticas de esta fase, que sería cuando los cromosomas están así, en la mitosis, ¿cómo sería? A ver, teníamos P, M, A, T, PMAT. PMAT es pro, meta, ana y telo, ¿no? Pro es ante, meta, medio, ana, distintos y telo, final. ¿De acuerdo? Entonces, esta fase está anafase, ¿ok? Y esta será la meta. Ok, bien, vale. Perfecto. Entonces, eso es lo que os dije, ¿no? Nosotros tenemos que la mayor parte de la vida de una célula es la fase vegetativa, la fase en la que no hay división, ¿no? ¿De acuerdo? Pero hay un momento en que esa célula va a recibir una señal de un factor de crecimiento diciendo, divídete, por las razones que vamos a ver después. Entonces, lo primero que hace es, entre la fase G1 viene de gap, de hueco. La fase G1 es una fase donde la célula va ganando volumen. ¿Por qué? Porque cuando se divida tiene que dar dos células iguales a la anterior. Si no hubiera esta fase, la célula iría cada vez siendo más pequeñita. ¿De acuerdo? Entonces, luego, en este punto, hay un punto aquí vamos a tener un checkpoint. Checkpoint es como una especie de aduana, ¿no? ¿Pasas o no pasas? ¿No? ¿Cómo sería, Mijail? ¿Un punto de pausa? Sí, un punto de control. Está ahí. Entonces, si en este punto tú estás sin estrés y tienes alimentación y tal, entonces la célula va a entrar ya directamente a la fase de síntesis de ADN. Aquí tenemos los cromosomas así y aquí tenemos los cromosomas así. Entonces, esto procede de mi padre o de mi madre. Y esto es lo mismo, de mi padre o de mi madre, pero tenemos dos copias. ¿Sí? Bien. Y luego, aquí en esta fase, es la fase en la que aparece el centriolo, se duplica. ¿Qué función tenía el centriolo? Bueno, microtúbulos, calados. Microtúbulos, ¿de acuerdo? Cuando giraba hacia un lado, polimerizaba. Cuando giraba hacia el otro, despolimerizaba. Y entonces, aquí, esto es G2, ¿por qué? Porque tenemos dos microtúbulos, pero la información genética sigue estando dentro del núcleo. Cuando el núcleo se disgrega y empieza a aparecer el uso cromático es cuando entramos ya en la profase. Profase, metafase, anafase, telofase y citocinesis cuando el citoplasma se divide. Y eso es todo el ciclo celular, ¿de acuerdo? Entonces vamos a ver un pequeño video para verlo en acción. Este video está grabado en tiempo real. Lo que quiero es que veáis que el proceso de división es bastante rápido. ¿Por qué? Porque es un momento en el que las células están completamente dedicadas a la división. No, este no es. Vamos allá. Vale, entonces, fijaos. En amarillo se van a teñir los telómeros
y los microtúbulos. Aquí en esta tinción no hay tinción de cromosomas. Y esto es en tiempo real. Estos son ovocitos de rana que se han dividido todos al mismo tiempo. Vamos a verlo otra vez. Entonces, ¿ahí en qué fase estaría? Profase, ¿por qué? Justifícamelo. Yo os voy a pedir en el examen que te vamos a tener dentro de 2 semanas, os voy a pedir, ponme las 4 fases de la mitosis. Hazme el dibujo y dime qué es cada cosa. Entonces, ¿por qué es profase? Porque las células se han hinchado. Porque las células se han hinchado. Se han hinchado. No distingo los cromosomas y estoy... Bien, vamos a ver. Cuando tenemos en G2 tenemos la célula, ir haciendo dibujo, ¿de acuerdo? Ir haciendo dibujo porque quien no dibuja luego no se expresa bien dibujando, ¿de acuerdo? Y como sois una generación muy visual, sacarle partido de esto. G2 tenemos 2 centriolos, podemos tenerlos incluso cerca el uno del otro. Tenemos toda la información genética en el núcleo y el ADN está así desempaquetado, no está formando cromosomas. Entonces fijaros, aquí cuando hay ciertas regiones que se llaman regiones NOR, y están esas regiones NOR de distintos cromosomas están juntas y crean lo que se llama el nucleolo. Y se puede ver al microscopio, en la práctica se puede ver el nucleolo. ¿De acuerdo? Entonces el nucleolo es una región donde se está sintetizando ARN ribosómico. Y pregunta de examen, porque de estos vais a tener que examinar la primera semana de febrero. ¿El ARN ribosómico traduce a proteínas? Si no, ¿cuál es su función? Aisha, callada. Claro, porque Aisha ya lo sabe porque ya vino a clase, entonces disfruta. O Camila. Tú fallaste ahí. Los dos fallaste. Venga. El ARN ribosómico, ¿cuál es su función? Son parte de los ribosomas, nunca se traducen a proteínas, ¿de acuerdo? Solo es estructural, son como ladrillos que van a formar parte de los ribosomas, ¿os acordáis? Bien, entonces, cuando pasamos de la G2 a la profase, ya no tenemos núcleo, ¿de acuerdo? Los centriolos están ya cada uno en un polo y los cromosomas están ya formando algo como esto, están empaquetados, ¿de acuerdo? Una pregunta, cuando estamos en la profase, ¿el ADN puede sintetizar ADN mensajero? Si no, ¿por qué? Razona tu respuesta. No, ¿por qué, Miguel? No pasa la producción en el citoplasma. No, el ARN mensajero se sintetiza en el núcleo. Entonces sí, sin ningún problema. Vamos a ver, fijaros, el ADN aquí está desempaquetado y aquí está altamente empaquetado. Si yo te mando a ti un zip, una imagen en zip, ¿puedes verla? No, porque está empaquetado. No podría ser el mRNA por lo que como no está libre, no tiene de dónde coger. Claro, esto tendría que abrirse así, acordaros. Y aquí viene la ARN polimerasa y copiar el ARN mensajero. Aquí como está tan empaquetado no puede, ¿de acuerdo? Y vistes que además es muy rápido la división. La división es, toda la célula está simplemente orientada a la división. Entonces, esto sería la profase. Ok, entonces vamos a verlo analizándolo en la imagen real. Entonces, dime otra vez con la información. ¿Qué ves ahí? ¿Ves núcleo? No. ¿Y esto? Vamos a poner esto un poco más así para que lo veas. ¿Lo ves, no? Fíjate ahora. Vas a ver cómo desaparece el núcleo. ¡Uaca! Desapareció. ¿De acuerdo? Y ahora tenemos los centriolos en los extremos y va a empezar a formarse el huso acromático. Entonces fijaros que las imágenes son, digamos, muy engañosas porque parece que lo estamos entendiendo. Si no la analizamos paso por paso, analizar es coger la taza y sacar la información, ¿de acuerdo? Cuando tú ves una imagen y tú tienes que chequear y dices, ¿qué es lo que he visto? Células en división. Mal. ¿Por qué?
Porque es lo mismo si os doy una taza y os pregunto, ¿qué es esta taza? Dice una taza. ¿De acuerdo? Nadie os va a pagar porque digáis que es una taza, todo el mundo lo sabe. Todo el mundo sabe que es eso en división. Tenemos que analizarlo en profundidad. Uso cromático. Ahora se está estirando, estamos viendo ya la anafase. Y cuando tenemos ya cada uno en el polo, empieza a formarse los núcleos, eso ya es la telofase. Y ya tenemos la división. Y esto es tiempo real. Ok. Bien. Seguimos. Entonces, por favor. Bien, entonces las fases estas, esto hay que saber dibujarlo, hay que hacerlo en vuestro grupo de trabajo. No lo estudiéis solos, porque cuando uno estudia solo tiende a ser benévolo con uno mismo. Pero cuando tienes un compañero es cuando tú dices, no, que te doy, ¿no? O sea, tiramos de nuestros compañeros. Es como lo mismo cuando vamos a entrenar, nunca os ha pasado. Si vais a entrenar, hay uno que, venga, 30 flexiones, yo hago 35, ¿por qué? Porque soy más chulo que tú. Entonces ahí empieza el pique, ¿no? Y eso es muy positivo. Entonces, venga, vamos con esto. Interfase G2, lo que hemos visto, el ADN está desempaquetado, se ve el nucleolo, desaparece la membrana, están en los dos polos, se colocan en el ecuador. Cuando ocurre esto, ¿qué ocurre? Ocurre que ahora esta parte de la cromátida se va a unir a una proteína motora y esta parte a otra, ¿de acuerdo? Y luego ya empiezan a tirar y ya empieza a formarse de nuevo el núcleo. Las 4 fases de la mitosis. Esto es importante porque luego la meiosis también tiene 2 fases de mitosis. Vamos a ver esto con más detalle porque esto es como más moderno. De hecho, por ejemplo, hay quien dice que no, que se mueven por la polimerización, dispolimerización. No. Vamos a ver, el centrómero, lo que realmente mueve la cromátida es esta proteína motora que va caminando y gastando ATP, ¿de acuerdo? Y va de más a menos. Entonces aquí, cuando ya los microtúbulos no hacen falta, ¿qué pasaba? Que pasaba de GTP a GDP y entonces se despolimerizaba, ¿de acuerdo? Fijaos, esto lo aprendí prácticamente cuando empecé a daros clases a vosotros. Yo nunca entendí por qué siempre aparecían como estos microtúbulos por aquí, ¿no? Siempre los ves, la verdad es que nunca me hice la pregunta. Porque uno cuando enseña también aprende, ¿no? Por eso os digo que es súper importante enseñar a vuestros compañeros. Resulta que estos microtúbulos están unidos a proteínas motoras, unidos a la membrana, y lo que hacen es hacer sitio, ¿de acuerdo? Esto lo que hace es, digamos, hacer que la célula, en vez de ser así, pues vaya haciendo esto, ¿de acuerdo? Y teniendo esta forma de cacahuete y haciendo espacio. ¿Lo veis ahora, no? Claro, va estirando la célula, ¿no? Porque son proteínas motoras unidas a proteínas de la membrana. Perfecto. Entonces, fijaros, ¿veis, no? Es que muchas veces muchos profesores ponen esto así, pero realmente son microtúbulos distintos y van estirando hacia un lado y hacia el otro. Ok. Y al final tenemos la citocinesis. ¿Cómo ocurre la citocinesis? ¿Cómo ocurre ese estrangulamiento? Lo hemos visto ya. Un anillo de poder, el anillo de un duende gallego que te da... Claro, es que me dices, claro, un anillo. Aisha, pero ya la última, ¿eh? Es que tú ya has venido a clase. ¿De microfilamentos de qué tipo? Microtúbulos, de actina. ¿Y qué había entre esos filamentos? Proteínas motoras que iban en sentido contrario, por lo tanto, estrangulaba, bien, y divide el citoplasma. Bien. Entonces, importante, en este ciclo me interesa, cuando yo os cuento estas cosas, vosotros sois estudiantes de medicina, os apetece también ver otras cosas, yo me doy cuenta, pero esto es básico. Porque vosotros, una de las cosas que vais a tener que tratar en el futuro, ¿qué es? Cáncer, ¿no? La gente, ¿de qué se muere cuando llegamos a viejos? ¿De qué nos morimos cuando llegamos a viejos? Hay 2 grandes causas, o cardíacas o de cáncer, ¿de acuerdo? Entonces, esto es clave para entender el cáncer, que son los checkpoints del ciclo celular, porque el cáncer es una enfermedad de la división celular. Las células tienen que estar ordenadas y el cáncer, estas pequeñas hijas de puta que están aquí, que igual me matan si no me echo suficiente bloqueador, estas lo que van a hacer es, llega un momento en que van a tener mutaciones y esas mutaciones van a ser seleccionadas,
¿De acuerdo? Y vamos a ver cómo. Porque el cáncer, lo mismo que la resistencia a los antibióticos, es un problema de evolución y de selección natural. Pero aquí los que van a seleccionar no es el antibiótico, sino es el sistema inmune. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, va a haber 3 checkpoints. Antes de entrar en la fase de síntesis, este es importante. ¿Por qué? Porque una vez que tú duplicas los cromosomas, ¿qué haces? Ya no es una célula normal, ¿de acuerdo? O sea, las plantas, sí, hay plantas que pueden tener 4 hasta 8 dotaciones de cromosomas, pero nosotros no. Nosotros, por ejemplo, cuando un humano tiene 3 cromosomas 21, ¿qué ocurre? Síndrome de Down, o sea, esa descompensación. Nosotros, por ejemplo, las mujeres tienen 2 cromosomas X y nosotros solamente 1. Por eso, las mujeres, uno de los cromosomas X está inactivado. ¿Para qué? Para ponerse a la misma par que nosotros. ¿De acuerdo? Es una, digamos, una diferencia que tienen la genética femenina con los varones, ¿no? Puede dar para debate, ¿no? Bueno, luego, si cuando estudiéis genética ya veréis que la razón por la que cuando tú ves un gato de 3 colores sabes que es hembra es por eso. Porque tienen un color, lo tienen en uno de los cromosomas X y los otros 2 en otro, y por eso nunca hay gatos masculinos de 3 colores, ¿no? Eso se ve muy bien, lo entenderéis cuando estudiéis genética. Y luego tenemos uno antes de entrar en la mitosis y otro antes de entrar en la citocinesis, ¿de acuerdo? Bien, entonces, estos checkpoints van a estar on, off. Yo, por ejemplo, estas que están aquí, estas desgraciadas que tengo aquí, espero que su ciclo celular esté en off por mi bien. Si por lo que fuera estuvieran on, yo tendría un pequeño tumor, ¿de acuerdo? Entonces, los que activan o inactivan estos checkpoints son los factores de crecimiento, que ya lo veréis más adelante, con más. Pero vamos a ver un poco la lógica, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a poner aquí 2 experimentos que se pueden hacer fácilmente en laboratorio. Entonces, yo en laboratorio, por ejemplo, me dan un frasquito con células líquidas humanas, ¿no? De hecho, un amigo tiene unas células, un amigo de Yachay, que son chéveres porque le das un par de sustancias y las conviertes en neuronas, incluso hacen chispacitos de eléctricos. Entonces tú, cuando esas células se ponen pegadas al plástico, entonces empiezan a dividirse. Pero si yo uso un producto químico para quitarle la adherencia, cuando están flotando no se dividen. ¿Por qué creéis que sucede esto? Las células humanas cuando están pegadas se dividen, pero cuando están en líquido no se dividen. ¿Por qué? Es tan bien como lo de los telómeros. Es un mecanismo que nosotros tenemos, porque una célula, ¿dónde tiene que estar? En su tejido. Si no está en su tejido es que se ha escapado. ¿De acuerdo? ¿Sí? Tiene que estar en su tejido. Entonces, las únicas células que no están en tejido pues son las del sistema inmune, que bueno, ya es otra lógica, ¿de acuerdo? Las células del sistema inmune van a estar en la sangre y, en la linfa. Pero las células normales tienen que estar pegadas para dividirse. Y fijaos, se dividen hasta que hacen una sola capa. En ese momento paran de dividirse. ¿Por qué? Es su límite. Es el límite. Volvamos otra vez al Señor de los Anillos. Cuidado, es el límite. Bien, eso es pensamiento mágicos, ¿verdad? Es el límite. Pero ¿qué hay? ¿Cuál es la base molecular para eso? Receptores. ¿Os acordáis de los receptores? Entonces yo tengo aquí 2 receptores y estoy tocándote a ti, y a ti. Ponme ahí, grábame, decirle hola a la cámara. Hola, hola. En el rodaje de esta escena no se ha producido ningún maltrato a ninguno de los integrantes de los alumnos. Estos animales no han sufrido maltrato. Como las películas que te ponen, ¿no? Bueno, entonces estamos ahí, ¿no? Y yo sé que los tengo al lado. Y cuando los tengo al lado, este contacto, si yo estuviera así flotando, ¿no? Pero estoy así, entonces ese contacto dice que tengo gente al lado y que no me puedo dividir. Bien, entonces imaginémonos que yo soy una célula cancerígena. ¿Por qué? Porque he sufrido mutaciones y ellos dos, ¿tu nombre es? Daniel. Es verdad, Daniel, ¿y tú? Andrea. Daniel y Andrea son mi descendencia. Cuando yo he pasado la información, a Daniel se la ha pasado correctamente y por lo tanto su proteína es correcta. Enseña la proteína correcta, muy bien. Pero cuando he pasado mi ADN a Andrea,
que ya es cancerígena porque depende de mí, ¿qué le ha pasado aquí? Que la AAT, la CCG, la AAA, la TAT se han cambiado y ahora, en vez de tener esta forma, tiene esta forma. ¡Tarán! De acuerdo. Entonces, obviamente, ella, aunque esté a mi lado, no sabe que está a mi lado, no está recibiendo información. Por lo tanto, ella va a empezar a crecer y proliferar. ¿De acuerdo? También vamos a ver, ¿no?, que las células tumorales, una de las esperanzas del tratamiento de cáncer es la inmunoterapia. Es enseñarle al sistema inmune a distinguir cuáles son las células cancerígenas. Lo que hacen las células cancerígenas es, por ejemplo, yo soy un sistema inmune, mirad ya cómo qué estropeada está, ¿no? Porque las células mutantes realmente se estropean, ¿no? Entonces, hay otro receptor que es el receptor de suicidio. Entonces, por ejemplo, imaginémonos que esta es una célula tumoral, pero todavía, digamos, ingenua, ¿no? Y ella ya ha pasado más rondas de mutación y tiene el receptor tumoral mutado. Entonces, yo cuando detecto una célula cancerígena le digo, suicídate, y él va a entrar en apoptosis. Pero ella hace como, habla cucurucho que no te escucho. Y aunque yo le esté dando aquí, suicídate, ella me dice que no, porque no me ve, ¿entiendes? Entonces, fijaros, esto es risa, pero no es risa, en el sentido de que yo estoy eliminando al cáncer más fácil de eliminar. Y estoy seleccionando aquellas células que son todavía más difíciles de el cáncer que... No Tú vas a morir. No, yo ya me morí. Pero el cáncer que no se va a poder eliminar, no se va a hacer un poco más... Más resistente y más fuerte. Más fuerte. Por eso, muchas veces, si los tratamientos anticancerígenos no son efectivos al 100%, ¿qué es lo que ocurre? Que luego son mucho más agresivos. ¿Es que se volvió más agresivo? No, sino que tú estás seleccionando a las células cancerígenas más fáciles de tratar y dejando a las más sinvergüenzas. ¿De acuerdo? Hacemos rondas de selección. Lo mismo que con los antibióticos, ¿qué? Con las bacterias. Pero se puede eliminar, o sea, de una vez a las células más fuertes y ahí se eliminarían las más débiles. ¿No? Eso sería, eso es lo mejor. O sea, cuando tú, las más débiles las vas a eliminar. Tu objetivo son siempre aquellas que han pasado por varias rondas de mutación y no hay forma de atacarlas ni por aquí, ni por allá, ni por otro lado. ¿De acuerdo? Desde un principio y después pasar varias mutaciones. Es una buena pregunta. Porque en los puntos de control creo que no hay, o sea, Es una buena pregunta. ¿Por qué no atacamos ahí con todo? Sí, es decir, podría ser, pero es lo mismo que tú, por ejemplo, te viene un paciente con una faringitis, ¿por qué no le das un tratamiento con 3 o 4 o 5 antibióticos? Le das con 1, ¿entiendes? O sea, ahí es una buena pregunta, no estoy en disposición de contestarte a eso, pero lo preguntaré. Ahí apúntate. Qué satisfacción, ¿no? Cuando le pones al profesor en su lugar, ¿no? Diciéndole, esas cosas no las sabes. No, es verdad, pero es cierto. O sea, normalmente, o sea, yo un poco por el sentido común es porque no tratamos no matamos moscas a cañonazos. Hay una mosca, ¡boom!, ¿no? No la matas así. Pero sí, claro, con un cañonazo sí puedes matar la mosca esa que te está molestando. Pero es muy buena pregunta. Vamos allá. Entonces, fijaros, hay un experimento que ha salido esta semana, un Nature de Joan Massagué, que es el director del Sloan Cancer Center de Nueva York, es catalán, y lo que ha visto es que, por ejemplo, esto ya se sabía, ¿no? Tú cortas un trozo de esta capa y estas células, como ya no tienen nadie al lado, el receptor, al no estar en contacto, mandan una señal un factor de crecimiento para que se empiecen a dividir. Y entonces han visto que esto es una nueva vía para tratar la metástasis, entender cómo la regeneración de heridas, utilizarlo como modelo para entender cómo las células empiezan a dividirse descontroladamente, ¿de acuerdo? Bien, entonces, vamos a entrar con la meiosis, ¿no? Esto es una foto que hice pues, cuando estaba con mis hijos, ¿no? Allí a veces me aburría, y entonces, estos eran de mi hijo Antón. Y entonces, ¿qué haces, papá? Y tal, no me cortes eso. Y yo ahí, chaca, chaca, chaca. Entonces, ¿qué hago? Fijaos, de 2 progenitores tenemos siempre la mitad, pero a medida que vamos uniéndonos a distintos backgrounds genéticos,
vamos a tener una variabilidad enorme, ¿no? Y la variabilidad es a través de la meiosis. La meiosis es esa máquina de generar, tiene 2 mitosis. Entonces esto es un poquito complicado y os he dejado estos 2 videos aquí. Perdonad que se me ha ido la... ¿Dónde está? Aquí. Este video es donde el de Flipping Your Classroom os explica la mitosis. Ya sé que está en español de España y que se hace un poco difícil de tragar, pero bueno. Y el otro es el de la meiosis. Entonces, vosotros lo veis, yo no voy a exigiros que me describáis los pasos de la meiosis paso a paso. ¿Por qué? Porque sé que estáis saturados de información. Lo único que quiero es que sepáis es que hay 2 mitosis, ¿de acuerdo? Pasamos de 4N, 2N a N, que en la primera mitosis es donde ocurre un sexo entre cromátidas. Entonces, en la primera profase se divide en cigoteno, paquiteno, diploteno, diacinesis. ¿Por qué? Porque esta profase se va viendo los pasos en los que ocurre la recombinación genética. Entonces es muy típico decir, ¿dónde ocurre la recombinación genética? Pues la primera mitosis. ¿Dónde la segregación? La segunda mitosis. Bien, entonces, ¿qué es esa parte de sexo entre cromátidas? Bueno, pues tenemos esto. Ya sabemos de dónde sale esta estructura, ¿no? Y la de un progenitor, por ejemplo el azul, se va a pegar con la del otro progenitor. Este es, por ejemplo, imaginémonos, del cromosoma 22 de mi padre y tengo la del cromosoma 22 de mi madre. Entonces se pone una encima de otra y aparecen entrecruzamientos. Hay unas proteínas que generan que esto vaya a dar algo como esto, ¿no? ¿No? O esto, por ejemplo. Ay, perdón. Así. No, así, así. Azul y negro. Entonces, obviamente, después de esta primera mitosis, lo que vamos a tener son células 2N, pero con los cromosomas mezclados. Y así generamos variabilidad. Y en la segunda mitosis lo que hacemos es que ahora vamos a tener esto. Vamos a tener... ¿Queréis hacer este dibujo? Este dibujo es bastante claro. Y vamos a tener así, así y así, así, así y así. Y aquí voy a tener esto y esto, y esto y esto. ¿Lo veis? Os voy a dar un ratito para que hagáis este dibujo. Si solo tenéis un esfero de un color, podéis hacer esto y así, algo así, ¿no? Os doy tiempo para que lo hagáis. Entonces, esto es lo realmente relevante de la meiosis. Primera mitosis, recombinación. Segunda mitosis, segregación. Y así creamos descendencia completamente distinta a nosotros, que es de lo que se trata. Y luego hay otro nivel de variabilidad. ¿Cuál es? Encontrarle a estos espermatozoides, a estos óvulos, el background genético apropiado. Muy importante. Y por favor, no escojáis a vuestro background genético solamente por el aspecto biológico, ¿eh? No cometáis el mismo error que cometí yo. Entonces aquí vemos, ¿no? 4N, 2N y N. Vamos a quitar esto aquí. Entonces veis los videos, eso es un poco por el tema de la cultura general, ¿no?
Entonces, vais a ver que se le da mucha importancia, ¿no?, de separar los cromosomas homólogos, es decir, pasamos de 4N a 2N, y luego separa las cromatidas hermanas en la meiosis 2. Entonces, esto no voy a hacer mucho hincapié por el tema de que, bueno, hay mucha materia en el curso, pero quiero que sepáis más o menos esto. Entonces, vamos a poner aquí un pequeño ejercicio con la segregación. Imaginémonos una persona que carece de la proteína para hacer recombinación, ¿de acuerdo? Si eso ocurriese, ¿qué ocurriría? Que tú tendrías, claro, tendrías aquí esto. Y tendrías esto, ¿no? Bueno, entonces, ahora os voy a hacer una pregunta. Vamos a ver. Una eyaculación promedio produce 250 millones de espermatozoides. Ok, 250 millones de espermatozoides. Entonces, yo tengo, imaginémonos, este es el núcleo, y yo tengo de mi padre y de mi madre el cromosoma, el par 1, el par 2 de mi padre, de mi madre, y luego el par 23, por ejemplo, vamos, todos estos, el par 23 tengo también de mi padre y de mi madre. Entonces yo, a la hora de segregar, puedo tener un espermatozoide, podría tener un espermatozoide con todos los cromosomas procedentes de mi padre. Vamos a poner los de mi madre así azul, para que se vea. ¿Podría tenerlos? Fijaros, claro, yo tengo, mis hijos tienen el 50% mío y el 50% de mi background genético, pero ¿podría ser el caso de que uno de mis hijos tuviera todos los genes de su abuelo paterno y no de su abuela materna? Es una pregunta de examen. No, ¿por qué no, Miguel? No, si fuera, bueno, en este caso sería un hijo, no una hija. ¿Puede darse eso? Óscar, dime. No, es que no estoy seguro. Pero bueno, dilo. Enfoca a Óscar ahí, que se vea. Que pasa ahí, sácale con el zoom ahí. Saca a Óscar ahí. Metámosle presión a Óscar. Dime. Sí, ¿por qué? Porque tu respuesta tiene que estar sustentada en algo. O sea, el espermatozoide tiene cromosoma del padre. Claro. Entonces, cuando hace la segregación, manda un cromosoma para aquí. ¿Con qué probabilidad? 50%, ¿no? Porque puede ser o de la madre o del padre. Cuando es el par 2, puede ir el del padre o de la madre. Si os hablo de cromosomas os confundo. Pongámoslo con monedas. Si yo tiro una moneda al aire, ¿qué probabilidad tengo que salga cara? 50. Si tengo dos monedas, ¿qué probabilidad tengo de que salga las dos veces cara? 25. Ah, bien, o sea, digo, 1 dividido entre 2 por 2, 4. 1 dividido entre 4, 25, ¿no? ¿Sí? Ajá. Y entonces si tengo 23 eventos, será 1 dividido entre 2 a la 23. Es 2 por 2 por 2, así 23 veces. ¿Lo veis? 2 por 2 por 2, 23 veces es 2 elevado a 23. Es lo mismo que 1 partido entre 8 millones. Entonces, ¿es posible? Sí. Ahora os digo, ¿cuántas veces, si hay una eyaculación hipotética de 250 millones de espermatozoides, ¿cuántas veces voy a tener un espermatozoide con todos los cromosomas solo de mi padre o solo de mi madre? Pregunta de examen. Venga, va.
Si tengo un espermatozoide, todos con los cromosomas de mi padre, cada 8. Dividido 250. Gracias, Mijail. Por lo tanto, 250 dividido entre 8 es aproximadamente 29, o sea, como 30. 30 veces. Voy a tener 30 veces este espermatozoide. ¿De acuerdo? Puede pasar. Eso sería maravilloso. Tú imagínate que tengo un nieto y que mi nieto tiene todos los cromosomas míos y no de mi exmujer. Sí, go for it. Bueno, puede pasar, bien. Ok, entonces eso es para ilustraros la potencia que tiene la segregación. Luego, además, la recombinación lo que hace es aumentar eso, porque obviamente, es decir, no va a ocurrir que tengan el 100% míos. ¿Por qué? Porque en la recombinación van a mezclarse los míos con los de mi exmujer, ¿no? O sea, eso hay que admitirlo, ¿no? Y está bien porque es importante que haya variabilidad. Bueno, entonces, vamos a entrar en la muerte celular. Muerte celular, tenemos la programada y como por ejemplo la apoptosis, voy a borrar, y la necrosis. Entonces, ¿cuál es la principal diferencia entre la necrosis y la apoptosis? ¿Están aquí? Analicemos. ¿Qué? La inflamación, ¿no? ¿Por qué en la necrosis hay inflamación? Porque no fue regulada. Ya se ríe hasta él mismo. Porque los componentes que están dentro no debieran de estar afuera. Nunca ha habido mitocondrias humanas fuera. ¿Y las mitocondrias qué eran? Antiguas bacterias. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando esto que está en el interior sale al exterior, excita al sistema inmune, y el sistema inmune llega y empieza a echar un montón de productos para matarlas, pero al matarlas sigue matando células humanas. Entonces yo, si por ejemplo cojo el dedo de Daniel y le pego un martillazo, le reviento a las células, y eso va a excitar su sistema inmune. Entonces su sistema inmune va a empezar a atacar aquí, y a medida que ataca va rompiendo más células de él, y con lo cual eso se va extendiendo, se pone negro, empieza a oler mal, y decimos cortarle el dedo antes de que pase. O sea, lo primero que hace un cirujano en el caso de una herida es eliminar el tejido necrótico, porque el tejido necrótico está excitando al sistema inmune, ¿de acuerdo? Bien, entonces, se rompe la membrana, sale el interior al exterior y excita al sistema inmune. ¿Cómo es la apoptosis? ¿Cómo es la muerte celular programada? Tiene vías. ¿Tiene? Vías. O sea, pasa. Sí, o sea, tiene vías, pero principalmente lo que ocurre aquí es que la célula va compartimentalizándose, haciéndose cada vez más pequeña, digamos que se va fraccionando para que los macrófagos la puedan comer, ¿de acuerdo? Los macrófagos son los que van a eliminar a las células que están envejecidas o a las células que sean tumorales, ¿de acuerdo? Entonces, lo primero, claro, imagínate, Daniel y yo somos del mismo tamaño, yo no me lo puedo comer, ¿entiendes? Yo lo que tengo que hacerle es mandar una señal para que él se vaya fraccionando y poder comerlo. Claro, exactamente. Luego, recuérdame que te haga el test de los psicópatas. Y si me da positivo, ya se lo cuento a tus compañeros. Que no se meta en un sitio oscuro contigo. Pero no te creas, ¿eh? Hay más gente. Aquí hay algún que otro psicópata también. Luego os voy a contar una anécdota y ya veréis. La anécdota es muy buena. Entonces, ¿para qué es importante la apoptosis? La apoptosis, por ejemplo, es importante durante el desarrollo embrionario. Todos sabéis que nosotros somos exactamente igual al resto de los mamíferos. Solamente hay algunas diferencias, ¿no? Eso, por ejemplo, cuando nosotros, en el desarrollo embrionario, hay una frase que siempre se dice que es que la ontogenia, es decir, el desarrollo embrionario, recapitula la filogenia. La filogenia es todo el proceso evolutivo. Entonces, hemos sido en un momento, perdón, este catarro se me pone voz así como de hombre, ¿no? Hemos sido, sí, es una voz así con personalidad. ¿Hemos sido en algún momento seres unicelulares? ¿En qué momento hemos sido seres unicelulares? Cuando el óvulo se fecunda, ¿de acuerdo? ¿Hemos sido alguna vez animales tipo esponja? Sí, en la mórula. ¿Hemos tenido cola y hemos sido...? Sí, entonces eso todo va desarrollándose
y la cola se tiene que reabsorber y se reabsorbe por apoptosis, o la membrana que hemos tenido entre los dedos, ¿de acuerdo? Porque hemos sido animales acuáticos. Bueno, homeostasis celular, es decir, obviamente cuando las células están envejecidas tienen que morirse por homeostasis, ¿no? Y defensa de tumores y patógenos. Bien, hemos visto, ¿no? El sistema inmune, cuando encuentra a Daniel, que es una célula tumoral, le da la señal para que se suicide. ¿Pero por qué patógenos? Porque hay bacterias que pueden vivir en el... Exactamente. O sea, y en eso va a distinguir dos tipos de apoptosis. La extrínseca, que es esta, la de célula tumoral, macrófago, suicídate, extrínseca porque sale de fuera, o como dicen por allá, receptores que están dentro de la célula. Vamos a verlo. Esto ilustra eso, es decir, aquí es un receptor, ya veis, es como la mano, y entonces si se recibe la señal, esto va a hacer una cascada. Normalmente la cascada siempre implica las mitocondrias, porque las mitocondrias son las encargadas de hacer toda la muerte celular. ¿Por qué? Porque antiguamente, como ya os había dicho, las bacterias tienen comportamientos altruistas, y entonces cuando, por ejemplo, hay un problema, se suicidan por el bien de la comunidad. ¿De acuerdo? Entonces, comportamientos altruistas también los habéis visto en las películas de zombies, ¿no? Es decir, imaginémonos a Daniel, que él tiene una pistola y está disparando a los zombies, ¿no? Pero llego yo, que soy un zombie, y le muerdo. Si te queda una bala, ¿tú qué haces, Daniel? Se pega un tiro. ¿Por qué? Él lo sabe, para no convertirse en otro zombie. Y eso es lo que hacen las bacterias también. Entonces, la muerte celular va a ser ejecutada por las bacterias. Entonces, puede ser extrínseca o intrínseca. Hay unos receptores. ¿Qué es lo que van a receptar estos receptores? Por ejemplo, la flagelina, del flagelo de una bacteria, peptidoglicano, determinados ARN típico de virus. Entonces, cuando eso lo siente, dice, estoy infectado, me suicido. ¿De acuerdo? Y de esa manera nos protege de la diseminación de los patógenos intracelulares. Bien. Entonces, vamos a ver que existen, además de la apoptosis, otros tipos de muerte celular. Y entonces, por ejemplo, yo tuve la ocasión de conocer a Brian Coxon, que fue el que inventó el término piroptosis, porque bueno, hay una caspasa que se activa. Entonces, todos son importantes, todos son rutas distintas, pero el que ha cobrado más, relevancia y el que más ha estudiado es la autofagia. Premio Nobel de Medicina en el año 2016, efectivamente. ¿Por qué se le ha dado tanto interés? La importancia es que, por ejemplo, nosotros no podemos tener, cuando se nos mueren las neuronas en el cerebro, apoptosis. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque se degeneran las neuronas. Bueno, una neurona cuando se degenera, ¿por qué no viene un macrófago en el cerebro y la come? Porque no puede entrar por la barrera hematoencefálica. ¿Sabéis que si a mí me inyectáis un colorante azul, me voy a teñir de azul, excepto el cerebro, porque no pasa, ¿no? Entonces, las neuronas se tienen que digerir desde adentro, mediante los fagóforos, lo vamos a ver ahora. Pero hay una cosa muy importante. Cuando vosotros veáis los libros de texto, veréis cosas que se investigan mucho y cosas que no se investigan mucho. Normalmente se investiga mucho aquello que da dinero. ¿De acuerdo? Punto. Y dinero para que puedan pagar la gente de los países ricos. Entonces, aquí vamos a hacer una pequeña inciso y os quiero explicar un poco cómo ha cambiado la sociedad. Entonces, si vosotros habláis con vuestros abuelos vivían en una sociedad represiva, donde no se le dejaba hacer según qué cosas. Y donde si te casabas, tenías que aguantarte con la misma mujer. ¿De acuerdo? Y aguantar, y aguantar, y aguantar. Entonces, claro, pasaban cosas tremendas. O sea, si tú te salías un poco del guión, venían los cuerpos del Estado, venían lo que sea, y te daban con... Ahora ha cambiado. El amo ya no nos maneja por medio de la represión, sino nos maneja por el medio del rendimiento. Entonces, todos esos programas, aplicaciones que estáis trabajando, es un reflejo de eso. Cuando ponéis Instagram o Facebook, ¿qué ponéis? ¿Vuestras peores caras? No, así, aquí estoy yo, aquí con un moco cayendo. No, nunca. Te pones aquí yo haciendo surf, aquí yo dando una conferencia, yo se comparece al niño Jesús en el templo, ¿no? Dando siempre la mejor cara. Entonces, ¿qué ocurre? Que
Lo que pasa que las sociedades represivas creaban histeria, creaban neurosis, ¿no? Porque tenías un montón de deseos reprimidos. Nuestra sociedad te dice, atrévete a ser diferente, ama lo que haces. No, pero eso, es decir, haz más. ¿Qué pasa? Que llega un momento que tú ya no puedes más. Y cuando no puedes más, te sientes culpable por no poder llegar a lo que se exige de ti. No ser tan guapo. A mí me gustaría ser más guapo, pero no puedo, ¿no? Y entonces te castigas a ti mismo y ¿qué ocurre? El estrés. Y eso lo detectan las mitocondrias y dice, este bicho está estresado. ¿Os acordáis cuando os contaba lo del herpes? El herpes, si está estresado es que este bicho se va a morir. Entonces entran en suicidio celular y el cerebro del depresivo empieza a encogerse. Y de acuerdo, la depresión es una enfermedad. Entonces la puedes tratar con fluoxetina, por ejemplo. La fluoxetina lo que hace es engañar, no cura las causas, pero te engaña, te dice al cerebro, no, el bicho está bien. Entonces el cerebro empieza otra vez a tener masa muscular. Pero ojo que el suicidio es una enfermedad seria. De acuerdo, es una enfermedad que además afecta más a los hombres que a las mujeres. Por cada mujer que se suicida hay 3 hombres que se suicidan. ¿De acuerdo? No sé por qué, no se sabe todavía la causa, pero somos más propensos al suicidio. Entonces, por favor, ¿se puede combatir el suicidio? Por supuesto. Por ejemplo, aquí en la universidad tenemos un servicio que hace seguimiento de esto. O sea, nadie se sienta culpable, ¿de acuerdo? Hay formas de ayudar y luego, obviamente, o sea, hablar con la gente, importante, hablar pues con las autoridades aquí, deporte, la farra, no sentirse culpable, ¿de acuerdo? O sea, si tú no puedes con el curso, simplemente tienes que coger menos materias, ¿de acuerdo? Y te da igual acabar con 22 que con 26 años, porque si quieres ser médico, vas a ser médico el resto de tu vida, ¿de acuerdo? Vas a tener tiempo para aburrirte. Que ten confianza en uno mismo, quererse uno mismo. Siempre. Autoestima, prueba de balas. Bueno, entonces vamos a ver en qué consiste Entonces, la apoptosis tiene este proceso. Básicamente lo que ocurre es que el ADN se compacta. Hay un video que he puesto por ahí, lo veis en casa. El ADN se compacta mucho, crea en el microscopio unas zonas electrodensas, en el microscopio electrónico. Os voy a enseñar fotografías mías de microscopía electrónica. Y se van, digamos, compartimentalizando de forma que quedan confinados estos cuerpos apoptóticos que pueden ser devorados por el macrófago. Y aquí tenéis, por ejemplo, una célula sana, un glóbulo blanco normal y un glóbulo blanco que ha sido, por ejemplo, infectado por un parásito y se está autosuicidando. ¿De acuerdo? ¿Es así? Sí, Mijaila, hay bacterias, por ejemplo, muy típico en la zona de la costa, que los aires acondicionados estén contaminados con legionela y la legionela entra dentro de los macrófagos y las come por dentro. Entonces, algunos se suicidan y otros, pues no. Entonces, bueno, aquí está el video ese que os dije. Este es el Premio Nobel de Medicina del 2016 y básicamente, como en la autofagia no tenemos macrófago, lo que hace es que se forma una vesícula que es el fagóforo. Si yo os pongo esto y os digo, ¿qué es la parte fundamental de este proceso de la autofagia? El fagóforo. El fagóforo va extendiéndose, rodea, muchas veces ocurren varios fagóforos al mismo tiempo y se da un aspecto de anillos en forma de aros de cebolla y se van a unir a los lisosomas, ahí se degradan y lo que van a hacer las permeasas es sacar el contenido, ¿de acuerdo? Acordaos, también era importante para el tema de huelga de hambre. Huelga de hambre, yo voy perdiendo la masa muscular pero las células no me revientan. De hecho, si yo me cogen antes de que me muera de inanición y me dan alimento, vuelvo a recuperar mi musculatura en poco tiempo, ¿de acuerdo? Somos animales que estamos preparados para resistir hambrunas, ¿ok? Bien, entonces, solamente aquí enseñaros, esto fue un paper, cuando salió este artículo mío, yo cogí una porina de Acinetobacter baumannii. Acinetobacter baumannii era hasta entonces una bacteria que se decía que era medioambiental, porque se encuentra en la naturaleza. Y nosotros empezamos a sospechar que era una bacteria que ya empezaba a ser patógena, porque estaba en los hospitales y no sale. Y es una bacteria que, aunque tú, por ejemplo, yo puedo coger Acinetobacter baumannii de la placa y hacer así, no me pasa nada, porque no es un patógeno todo humano. Pero el que estuviera en los hospitales
indicaba algo. Es una bacteria que es multiresistente a los antibióticos, por eso existe. Pero eso nos preguntamos, dice, ¿esta puede ya empezar a estar causando daño? Entonces lo que hicimos, en la superficie de la bacteria hay una porina muy abundante. Tú cuando haces cuando haces proteómica ves, ¿no?, todos los puntos de las proteínas y ves un punto muy grande y decimos, era esta, ¿no? Entonces la aislamos y cuando se lo dimos a células humanas vimos que no solamente causaba apoptosis, sino también autofagia. Fue la segunda proteína bacteriana en demostrarse que producía autofagia. Entonces, fijaros, aquí se ve muy bien. Esto más o menos microscopía electrónica al mismo aumento. Esto es una célula ya apoptótica, veis que es muy pequeñita, y estos son células que tienen autofagia. ¿Lo veis? Cómo empiezan a autodevorarse los fagóforos en acción. Entonces tú le das una proteína purificada y ya la bacteria se vuelve loca y entra en fase de, digamos, suicidio celular programado mediante apoptosis o mediante autofagia. Entonces, he puesto un vídeo aquí final y si no hay ninguna pregunta, pues podemos empezar con el examen. ¿Qué os parece? ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿No? ¿Todo bien? Entonces, pues...